La influencia que tienen gurús como Zuckerberg, Bezos o Musk en jóvenes podcasters conservadores no es nada nuevo. Pero si hasta ahora esos magnates se manifestaban con precaución mientras los podcasters daban la versión más cruda de lo que pensaban, está por ver qué pasará ahora que Zuckerberg, Musk o Bezos se han quitado la careta y cancelado muchas de las políticas de igualdad de sus empresas, amparados en los cambios que promete la administración Trump. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, podcasters y gurús. Así fluye la energía masculina que reclama Zuckerberg. Hola, Raúl. Hola, Silvia. This recent announcement that you did about content moderation, how has that been received? Raúl Novoa es colaborador del País. Raúl escribe sobre temas de cultura popular, de tecnología. Dime, ¿qué estamos escuchando? Pues ahora mismo acabamos de escuchar a Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, hablando en el podcast de Joe Rogan, diciendo cosas pues como que el mundo corporativo está culturalmente castrado, reclama más energía masculina en las empresas y defiende que, citándolo textualmente, tener una cultura que celebra la agresión un poco más tiene beneficios que son realmente positivos. Ya. A ver, vamos por partes. Sabemos quién es Zuckerberg, dueño de Meta, fundador de Facebook, un magnate de la tecnología, pero ¿quién es Rogan? Pues Silvia, fue ex campeón de taekwondo, ex presentador de televisión y cómico, pero lo que le ha llevado al estrellato es presentar el podcast de Joe Rogan Experience, fundado en 2009. Es uno de los más escuchados del mundo e incluso Spotify ha pagado por él un contrato de $100 millones. Vaya. El contenido es algo ya conocido, trae invitados con los que tienen largas conversaciones. Ha entrevistado a personalidades pues desde Elon Musk hasta Edward Snowden y tiene un gran poder de influencia en la sociedad estadounidense. Y a nivel político, pues Rogan tampoco es que esté afiliado a ningún partido, pero defiende ideas libertarias y siempre está sujeto a muchas polémicas. De hecho, en 2022, tras el coronavirus y demás, entrevistó a un doctor para propagar la información antivacunas. Y esto tuvo tal repercusión que trajo críticas hasta la propia plataforma de Spotify por financiarlo. Médicos, investigadores e incluso artistas pidieron censurar el programa. De este tipo de podcaster quería que habláramos y de la incidencia que tiene sobre todo en los hombres jóvenes, pero antes no quiero dejar de lado el perfil de estos magnates como Zuckerberg o como Elon Musk, porque es a ellos a quienes toman en muchos casos como modelo y también porque desde la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos parece que los gurús de la tecnología se han quitado las caretas. Sí, Silvia, realmente estos gurús, o incluso hay quien los llama difusores de odio, ya existían en las redes sociales. Recordemos que la crispación genera tensión y esto es dinero para las plataformas. El caso de Zuckerberg no es más que el de un oligarca alineándose con los intereses del poder político. Cancela la verificación de contenido, habla de la falta de libertad de expresión para contestar a Trump. Incluso vemos como en la última actualización de Meta permitiría llamar enfermos mentales a personas homosexuales y personas trans. Incluso el propio Zuckerberg en este comunicado que sacaba reconocía que han cambiado los intereses de la ideología dominante y bueno, ahora está claro que está del lado de la ultraderecha. Sí, de hecho la pauta de muchas empresas en Estados Unidos, lo estamos viendo en los últimos días, está yendo en esa línea, ¿no? Una línea, digamos, MAGA, la del Make America Great Again, de Trump, hacer América grande de nuevo. Lo explicaba muy bien un artículo del Financial Times hace unos días en el que se explicaba cómo algunas compañías ya han empezado a renunciar a sus planes de responsabilidad corporativa. Eso es, y también lo ha hecho otro de esos grandes oligarcas, Silvia, Jeff Bezos, el que es el dueño de Amazon, anunció que suprimía los compromisos de proteger los derechos de personas negras y LGTBIQ de sus programas corporativos. Él los definía como programas inmateriales obsoletos y la equidad y derechos pues pasaban a un epígrafe más general, más de segundo plano. Pero esto va más allá, porque empresas como Harley Davidson, Walmart o McDonald's también siguen esta línea de recortes. Claramente son medidas que tomaron sintiéndose obligados, sin creer realmente en esos principios, ¿no? Principios de respeto a la diversidad, a la igualdad de oportunidades, pero quien más protagonismo ha adquirido, sin duda, es el otro tercer gran hombre de la tecnología, Elon Musk. Eso es, sin duda es el ejemplo más claro de todo esto que estábamos hablando y de hecho tiene una particularidad, ¿no? Y es que ese imperio que intenta formar va a buscarse un hueco en los parlamentos europeos y latinoamericanos. De hecho, si al final pensamos que cada vez más personas se informan a través de las redes sociales, su compra de Twitter responde más a un ansia de controlar el discurso
que no a un capricho que a veces se comenta, ¿no? Él al final va claramente a por ese poder político, se autoproclama como ese paradigma en contra del discurso progresista, ha financiado la campaña de Trump, pretende intervenir en la Argentina de Milei, el gobierno de Giorgia Meloni ya está tejiendo acuerdos con su empresa SpaceX, se está acercando también a Víctor Orbán para que bloqueen en Bruselas las propuestas que a él puedan perjudicarle. Y Trump lo ha nombrado responsable del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos, lo que confirma que su influencia, como dices, ya traspasa la de las redes sociales como X. Eso es, la traspasa y se ve multiplicada por estos difusores de su mensaje, pues como Joe Rogan, del que hablábamos antes. Y de hecho tiene un público sensible a estos mensajes. Además, como él, hay réplicas en muchísimos más países occidentales, mismamente aquí en España. Sí, y te he leído suficiente, Raúl, como para saber que hablas de hombres jóvenes. De hecho, hay un artículo tuyo estupendo en El País en el que hablas de la masculinidad conservadora y las ideas de hombre proyecto, que son las que impulsan estos gurús que difunden esos podcasters. Cuéntame, ¿cómo es esa colaboración entre gurús y podcasters? Pues igual que Joe Rogan, ellos crean un espacio de seguridad entre un par de interlocutores, ¿no? Hablan de temas sin tapujos que a priori ellos suponen vetados por la ideología woke. Y para quien nos esté escuchando y no lo entienda, así llama a la ultraderecha de forma despectiva para denominar la ideología más progresista, ¿no? Para ellos, esta ideología progresista que va en defensa de colectivos oprimidos y demás, los ven demasiado rabiosos y agitadores. Entonces, estos podcasters suelen ser gente que se victimiza pues por supuestamente estar cancelados, por ser hombres heteros y blancos a los que no se les permite dar su opinión, y sea del tipo que sea su contenido, juegan mucho a despertar emociones como el enfado, porque la crispación ya comentábamos que sirve para viralizar. Entonces, ellos conforman esta llamada manosfera, que es ese conglomerado de espacios virtuales que dan cabida pues, a movimientos muy en defensa de una masculinidad hegemónica y demás. Raúl, ahora me sigues contando. Enseguida volvemos. Estoy hoy con Raúl Novoa hablando de cómo cala el mensaje de los gurús como Bezos, Zuckerberg o Musk en los hombres jóvenes, cómo inculcan ideas machistas o negando el cambio climático o cualquier idea de igualdad. También hablábamos, Raúl, de cómo ejercen muchos podcasters de canal amplificador de ese mensaje. Dime, ¿de quiénes hablamos? ¿Quiénes son esos podcasters en España? Algunos son directamente antifeministas o anti-woke, como el propio Musk, y otros se venden más como gurús del cambio. En la parte que se posiciona frontalmente contra el feminismo y contra los derechos de las minorías, vemos perfiles como Red Pill Podcast o Wall Street Wolverine, que seguro que alguno les suena de redes y demás. Sí. Estos son una clara reacción al movimiento feminista y a las luchas de colectivos oprimidos, pues como el antirracismo. Ambos suelen invitar a la gente que defiende sus ideas, pero también invitan a gente a debatir. Eso sí, siempre va a haber ahí un punto de confrontación en el programa. Y también tenemos perfiles más soft. Sociólogas e investigadoras los relacionan con los antiguos gurús del cambio que había en YouTube, en blogs y demás. Y ahora esta gente busca que los hombres tengan ese crecimiento personal, de un cambio de 180 grados a sus vidas, ese ser hombres ricos, fuertes, estoicos, libres, independientes. Yeah. Son perfiles pues que seguro que a muchos les suena al clásico Yados, que fue muy viral y bastante comentado en medios de comunicación este año pasado, pero hay otros más en el mundo del podcast, pues como puede ser Wallcast o Hugo Monteagudo. ¿Y cuáles son los mensajes que lanzan? A priori no tienen que ser negativos, hablan mucho de ser más saludables, de cuidar el cuerpo, pero vamos a escucharlo, Silvia. Si no ganas más dinero es porque no tienes amor propio. Si te quisieses de verdad, entenderías que necesitas dinero para conseguir tu mejor versión. Uy. Ya, este es Hugo Monteagudo, que invocando por este tema de la autosuperación, de cómo ser una mejor versión de ti mismo y que pasa, pues según él, por propagar una membresía en el gimnasio a mentores para que te den información y consigas mejores resultados en tu vida. Necesitas dinero para cuidar a tus seres queridos, cuidar a tus padres que te han dado todo en la vida, dinero si quieres pareja y un futuro pues montar otra familia. Pues para esto necesitas amor propio, ¿no? Aquí va el mensaje. Si no ganas más dinero es porque no te quieres lo suficiente, porque no te valoras, no valoras tu tiempo, tu conocimiento, y si de verdad lo hicieses empezarías a desarrollarte como una persona para crecer y poder ganar más. A ver, cuidarse y mejorar no es algo malo en principio, como tú decías, pero esto que me cuentas tiene un tufo raro.
Sí, es que eso es, fomentar hábitos de vida saludable, emprender o hacer ejercicio suele ser algo positivo, pero el problema aquí es que estos gurús se erigen como ejemplos ellos mismos de ese hombre exitoso. Incluso llegan a vender cursos de autoayuda pues desde los 50 euros al mes. Ya. Y además es que suelen atacar directamente a las inseguridades y problemas de hombres jóvenes pues para canalizar a esa atención y dan soluciones simples. Al final ese hombre proyecto es una forma de tener metas y recursos para los problemas. También ejemplifican estos casos de hombres de éxito en los multimillonarios que antes hablábamos, pues Musk, Zuckerberg, Bezos, incluso en España Mancio Ortega. Claro. Siempre, además, es bajo esa premisa liberal de que si se lucha lo suficiente por algo se consigue. Y al final esto es un mensaje muy peligroso, ¿no? Porque estas 3 personas que comentábamos venían de familias con ingresos y patrimonios bastante altos y mayores que la media, y son mensajes que acaban calando y reproduciéndose en gente que se puede declarar masa política. Y volviendo a caso de ejemplificarlo, lo podemos ver con Jordi Wild, que es el podcaster más escuchado de España. Raúl, ¿y por qué cala este mensaje de superación un tanto básico, diría? ¿Pudiste hablar con alguien que te diera una explicación? Sí, pues tanto los informes de la FAD Juventud Reina Sofía como la profesora de la Complutense, Elisa García Mingo, que se dedica a investigar estos temas, explican cómo las altas tasas de paro juvenil, el poco acceso a la vivienda, la bajada en el poder adquisitivo, las enfermedades de salud mental y la falta de esperanza general sobre el futuro para los jóvenes, pues son algunos de los problemas estructurales de estas nuevas generaciones. En resumen, todos estos podcasters son catalizadores de las inseguridades. Dan soluciones simplistas individuales a problemas complejos y colectivos. También se centran mucho en la masculinidad. Sí, es que de hecho la masculinidad vive un momento de crisis, ¿no? Los jóvenes de entre 18 y 25 años no se han visto tan implicados en el movimiento feminista como generaciones previas, y entonces este eco de las redes hace que llegan mensajes muy contradictorios y diferentes entre sí. Por un lado tienen estos mensajes feministas y por el otro los que reaccionan contra sus avances. La exposición a esta confrontación genera frustración, malestar, incompresión que lleva a muchos hombres a buscar esa manera de encontrar su masculinidad. Y como ya hablábamos, las plataformas al fin y al cabo favorecen estos contenidos de crispación y demás, pues esto causa que al final, si tú eres un hombre entre 18 y 23, 25 años, es más probable de que te salga un contenido de un podcaster de estos que de alguien difundiendo feminismo o nuevas masculinidades o otras alternativas. Oye, ¿y sabemos cuántos podcasts de este tipo hay? ¿A cuánta gente llegan? Pues la verdad es que es muy difícil calcular el alcance real, ¿no? Porque al final sí que sociólogos, investigadores están de acuerdo en que son conscientes de que los jóvenes cada vez se informan más a través de redes sociales, pero esto, aunque tengan esos millones de seguidores, millones de suscriptores, no sabemos si llega a ser real, ¿no? Entonces he preguntado a Anita Fuentes, que es investigadora en feminismo digital en la Universidad Complutense de Madrid, que ya, sin embargo, nos alerta de que no debemos fiarnos totalmente de las métricas de las plataformas. El alcance real de estos contenidos es muy difícil de medir con precisión. Esto se debe en parte a que los contenidos no solo se consumen en las plataformas donde se publican originalmente, sino que circulan también recortados y fuera de contexto en otras plataformas como WhatsApp, Telegram, TikTok, ¿no? Ahora bien, lo que sí sabemos es que los algoritmos de estas plataformas están diseñados para amplificar mensajes que despiertan emociones viscerales como el odio o como la indignación, y que estos son precisamente los mensajes que suelen hacerse virales. Pero la socióloga Silvia va un paso más allá en su análisis de por qué hay que ser cautos a la hora de analizar las métricas. Entonces, en realidad, analizar fenómenos como la misoginia online desde las métricas creo que es aceptar las reglas impuestas por quienes dificultan que investigadoras como yo accedamos a las redes sociales, estudiemos las redes sociales, ¿no? Y al mismo tiempo permiten que los usuarios ejerzan violencia contra colectivos oprimidos, ¿no? Porque las métricas siempre van a responder a los intereses económicos de los dueños de las plataformas, que siempre son, casualmente, hombres blancos, heterosexuales y que simpatizan con ideas de ultraderecha. Pero la realidad es que no conocemos los parámetros exactos que utilizan, ¿no? Todo funciona dentro de una suerte de cajas negras, ¿no? Bajo lógicas privadas que solamente ellos controlan. Raúl, es muy interesante porque uno de los factores que dificulta a investigadores como la socióloga Fuentes
para saber cuál es el alcance de esos mensajes es que no solamente usan el podcast, ¿no?, sino que hacen vídeos cortos, los replican en otras redes. Sí, ellos al fin y al cabo hacen video podcast para luego editar sus programas y sacar cortes llamativos en redes. Hay que tener en cuenta que al final estos cortes uno puede editarlos y jugar un poco ahí con los límites de la verdad o transformar lo que pasó y al final en temas como un debate puedes llegar a manipular un poco esa información, ¿no? Y también es muy importante señalar aquí que un vídeo tenga muchas visualizaciones no significa que sea aceptado al 100% por los usuarios. Claro. De hecho, es que pueden comprarse granjas de bots e incluso seguidores y incluso aunque veamos todo esto a veces tan opaco y veamos como a los jóvenes como antifeministas y demás, también es importante destacar aquí que hay estudios que hablan de que los jóvenes siguen autodeclarándose feministas en el 48% de ellos. O sea, la gran mayoría antes de un no sé, no contesto tal y sí, soy feminista. Me encanta ese punto positivo. Ahora, sin embargo, vamos a seguir hablando de los temas y de la misoginia, ¿no?, que mencionaba la experta precisamente. De los cortes que me has pasado estos días, Raúl, a mí me llamó mucho la atención esto. La Red Pill defiende las dinámicas de pareja y las dinámicas sexuales de hombres y de mujeres. Vale, entonces si aquí 3 mujeres normales, no feminazis ni Bueno, aquí hay una feminazi y aquí hay otra feminazi. Pero también me llamó mucho la atención y me preocupó esto. O sea, eso sigue en las cabezas de las mujeres, sigue. Y no quiere tener hijos porque la vida está muy difícil, porque económicamente, porque tal, porque cual. Pero tú tienes dentro, otra vez la naturaleza, el instinto de preservación biológica. Y si tú no tienes descendencias, empiezas a generar una serie de perversiones mentales que te hacen enfermar. Quería preguntarte, ¿qué papel se le da o qué papel tienen las mujeres en estos podcasts? Pues muy directamente es el papel de favorecer a su ideología. Y hay dos maneras, ¿no? Está el caso en el que lleven a mujeres que se autodefinen como contrarias al feminismo y favorables a esa idea de masculinidad más hegemónica, que defienden a ese hombre alfa, cuidador, líder y demás. Y si no, también está el caso de llevar a la contraria, ¿no?, a la mujer feminista. Pero en este caso, volvemos a lo de antes, el poder manipular X cortes para que favorezcan a su propio discurso, que quede como el clásico zasca de Internet, en un vídeo corto y demás. De hecho, en Red Pill una vez una chica se levantó y se fue, ¿no?, porque no le dejaban ni siquiera estar hablando y dijo, es que esto lo vas a malinterpretar, y se levantó y se fue. De hecho, tú hablaste con las personas que llevan ese podcast, Red Pill. ¿Qué te contaron? Sí, pues hablé con Jota y su objetivo, él dice, que es dar herramientas a hombres y mujeres para que se entiendan mutuamente y desarrollen pues familias tradicionales sanas, ¿no? Ya. A medio o largo plazo el objetivo es más nítido. Él habla de una sociedad de hombres fuertes, decididos y buenos que tengan un propósito de vida y que desarrollen cierto amor por esos valores tradicionales que tenemos. Él se defiende con que si abogar por familias sanas y estructuradas es machista, él lo es y a mucha honra. Ya. En vez de plantearse una masculinidad alternativa, menos dañina y demás, pues es una clara reacción, ¿no?, a que la masculinidad se considere tóxica y demás. Por eso dices tú en tu artículo que todos sus mensajes están asociados a esa energía masculina que reclama Zuckerberg, al que escuchábamos al inicio de este episodio, una masculinidad más agresiva y no por eso necesariamente mala, dicen ellos. Claro, pero al final los sociólogos e investigadores aquí nos alertan sobre estos mensajes antifeministas, racistas, individualistas y de crecimiento personal que acaban desprestigiando a los colectivos oprimidos. Aquí hay una parte muy peligrosa, que es que en una sociedad que se necesitan cada vez más cuidados, pensar en los demás y demás, pues cada vez gente más egoísta, más individualista, pensar en sus propios proyectos y tal. Y ya no solo que se preocupen porque la masculinidad sea dañina para colectivos oprimidos, sino que es dañina para ellos mismos. De hecho, según el informe La caja mágica de la masculinidad de la Fundación FAT Juventud, preguntan directamente a hombres jóvenes que asumen que igual no están bien informados y, de hecho, solo 1 de cada 10 se identifica con esa masculinidad más tradicional. Al final, el estar condenados a ser ese macho alfa, reprimir sentimientos, ser constantemente estoicos, individualistas, pues causa frustración, soledad e incluso una falta de empatía hacia el resto de personas de la sociedad. Y según el estudio, un 47% de estos que se definían dentro de esa masculinidad tradicional
han tenido incluso ideas suicidas, que es Wow. bastante fuerte. Incluso el colectivo Proyecto Una defiende que al final los podcasters ya no solo es que moneticen la crispación y el odio y demás, sino que incluso lo hacen con los problemas de salud mental. Por supuesto, Raúl, hay libertad de expresión en este país, por suerte, pero dime, ¿alguna vez han tenido algún problema? ¿Se sabe si han tenido alguna denuncia porque se les haya ido la mano? Algunas cosas que dicen rayan, o me lo parece, los delitos de odio. Pues si bien ya ha habido denuncias por fraude en cuanto a sus cursos, aún no las ha habido demasiadas por delitos de odio. Pero bueno, he preguntado de nuevo a Anita Fuentes sobre esto y escuchamos a ver qué nos dice. Muchas de las declaraciones que circulan en redes sociales rozan los delitos de odio porque las plataformas no solo lo permiten, sino que lo promueven. Lo hacen a través de algoritmos que priorizan estos mensajes, que están diseñados para generar controversia y mantener a las audiencias conectadas, enganchadas a las redes sociales, ¿no? El problema es que estos algoritmos han sustituido en cierta medida el papel de las instituciones como la justicia, pero en lugar de garantizar los derechos ciudadanos, crean nuevas reglas que reproducen los mismos sesgos patriarcales que ya existían antes. Por eso, aunque una institución pública funcione mal por estar atravesada por lógicas patriarcales, sigue siendo preferible a depender de una empresa privada que en sus orígenes se fundó para cosas tan misóginas como clasificar la belleza de las mujeres en un campus universitario, que es por lo que Mark Zuckerberg ideó Facebook. Y así se cierra el círculo. Raúl, es muy interesante lo que explica la socióloga y ahora me estoy acordando de algo que decía nuestra compañera Noelia Ramírez no hace mucho en un artículo que nos invitaba a no hacerles demasiado caso a estos chicos, a estos podcasters, y quizá tenga razón, pero lo cierto es que escuchándote hoy creo que no hay que perder de vista lo que hacen, creo que no hay que perder de vista también que hay otros chicos que hacen otro tipo de podcast y por eso hoy te doy las gracias, pero te invito a venir otro día y que me hables de ellos. Totalmente, Silvia. Al final lo que pasa en el mundo digital tiene sus repercusiones en el mundo físico y seguro que es un tema del que tendremos que hablar mucho más. Así que nada, muchas gracias y hasta la próxima. Este episodio lo han realizado Raúl Novoa y Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Camilo Iriarte. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.